Lentamente, poco a poco, la ultraderecha parece estar apoderándose de parte del mundo. Muerte, represión, tortura, no es el pensamiento de Hitler, pero quizás sea peor. Xenofobia, nacionalismo, racismo, clasismo, totalitarismo, disfrazados de populismo y redención que manipulan además fe y religión. Vemos brotes en Brasil, España, Alemania, Reino Unido, Italia, Israel. ¿Quién está detrás de todo esto? ¿Y por qué todos los caminos conducen a Donald Trump? Y más atrás, al gurú que diseñó la estrategia racista para que Trump obtuviera la victoria. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, ¿el mundo está, pregunta, en el inicio oscuro de un nuevo orden nazi? Veamos. Só que uma crise seríssima. Me desculpa, né? Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Você só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez, matando os 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes, tudo bem. Estados Unidos pide a Brasil que se una contra Venezuela, Nicaragua, Cuba y todo aquel país con esas ideas revolucionarias. Well, today heralds a new beginning in Brazil. It also marks 60 years to the day of repression and failed policies in Cuba. And we had a chance today also to talk about the threats that emanate from Venezuela and our deep desire to return democracy to the Venezuelan people as well. Bolsonaro comienza la limpieza en Brasil. Anuncia que va a destituir a todo el que tenga ideas de izquierda o comunistas. Más aún, Bolsonaro abre la posibilidad de que Estados Unidos ponga una base militar dentro de Brasil. Olha, a questão física pode ser até simbólica. Hoje em dia, o poderio das Forças Armadas americana, chinesa, soviética alcança o mundo todo, independente de base. Agora, de acordo com o que puder vir a acontecer no mundo, quem sabe você tenha que discutir essa questão no futuro. Y promete mover la embajada de Brasil a Jerusalén para reconocerla como la capital de Israel. Mi amigo. Curiosamente, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, es invitado especial en la toma de posesión de Bolsonaro. Netanyahu está interesado en el estado del Amazonas, donde está la quinta parte de agua potable del mundo y también parte de la comunidad evangelista que simpatiza con Israel. Reciben a Netanyahu con un sello postal donde lo ponen como El Salvador. El primer decreto de Bolsonaro ayuda a abrir la privatización en el Amazonas. Casi una cuarta parte de Brasil es evangelista, más de 42 millones. Evangelistas que quieren el Templo de Salomón en Jerusalén para cumplir la profecía, tal como los de Estados Unidos, que se dicen evangelistas sionistas, como Steve Bannon. La ultraderecha avanza en el mundo y en Europa, en Alemania, en el Reino Unido, en Italia y en Suecia. En las sombras está precisamente Steve Bannon, el creador de la campaña racista de Donald Trump. Él argumenta que el nacionalismo y el Y populismo... ahora en España, el partido Vox, una formación ultraderechista que por primera vez desde la dictadura gana escaños. 2 escaños en Andalucía y promete con un video conquistar toda España. Porque, sí, yo soy partidario de la discriminación. Yo soy partidario de abrir la puerta de mi país o la puerta de mi casa a aquel al que se la quiero abrir. El partido Vox ha sido financiado por el grupo terrorista anti-iraní MKO. Mujahideen Khalq, revela el periódico El País. Más de $500,000 euros. Y curiosamente, estos terroristas han sido financiados por Israel, revela desde hace tiempo la NBC. Y curiosamente, detrás de Vox, otra vez aparece el nombre de Steve Bannon, tal como afirma esta publicación. O sea, todos los caminos llevan a Donald Trump o a su círculo que ha estado detrás. We reject the ideology of globalism and we embrace the doctrine of patriotism. Comienzo contigo y les pido a los dos un minuto, minuto y medio porque tenemos muchísimas preguntas. A ver, antes de entrar a ejemplos concretos y hablar de países, lanzo la pregunta global.
Eurico, estamos en los inicios de las cruzadas del futuro, de la próxima guerra de odio religiosa e ideológica en el mundo, una ultraderecha que avanza con fascismo, racismo, xenofobia, supremacismo. Por favor, Eurico. Pregunta Roberto, sí, estamos ante una nueva lucha global que cada uno la podrá interpretar y modular en función de sus propios parámetros ideológicos y vitales entre globalistas y, vamos a llamarles, populistas, nacionalistas o esencialistas. Lo que pasa es que hay que separar muy bien porque no todos esos movimientos son iguales y ni siquiera persiguen los mismos intereses. Es un asunto muy complejo. Bien. Nicola, gusto en recibirte. A ver, más o menos lo mismo. Estamos en los inicios de una guerra geoeconómica que está usando movimientos religiosos, ideológicos, racismo y xenofobia para apoderarse del mundo a través de la ultraderecha. Estamos en el inicio, Nicola, de una nueva era del nazismo. Mira, el nazismo como tal tiene sus particularidades, al igual que el sionismo, son primo hermanos esas dos ideologías, ¿no? Pero lo que hay aquí es una contradicción muy fuerte entre el capital invertido en el exterior, el capital de las transnacionales con los capitales de los propios países, los capitales nacionales. Esta es una crisis intercapitalista donde confluyen fuerzas que, si bien es cierto, tienen la misma ideología y el mismo pensamiento de cómo estructurar el país, no es menos cierto que en la esfera internacional se produce esta contradicción entre el capital nacional y el capital transnacional. Este resurgimiento del fascismo, del segregacionismo, del extremismo, de todo este tipo de organizaciones que vemos en Brasil, por ejemplo, no es otra cosa que una respuesta a una situación de carácter económico, porque el imperialismo norteamericano y las transnacionales han perdido mucha fuerza en diferentes continentes. Entonces ellos acuden al expediente del nacionalismo extremo, del segregacionismo y la exclusividad racial y religiosa. ¿De dónde se han apoyado? Se han apoyado para poder, en el caso de América Latina, conquistar estos gobiernos, se han apoyado en un movimiento religioso que son los evangélicos. Los evangélicos que han crecido mucho porque la Iglesia Católica en América Latina está muy desprestigiada, tremendamente desprestigiada por los casos de corrupción, de violaciones, de pederastras, de pedofilia que es a diario, hay denuncia en contra de ello. Han crecido los evangélicos y los evangélicos han sido muy bien infiltrados, por un lado por el Mossad israelí y por la CIA norteamericana. Entonces estos pastores evangélicos son los que están llevando adelante los apoyos a estos movimientos segregacionistas, como el caso de Bolsonaro en Brasil. Esta situación general no es otra cosa, como digo, de producto de una crisis intercapitalista donde se busca retrasar los procesos de liberación nacional y también revolucionario y los procesos de justicia social, como es el caso de Cuba, como es el caso de Nicaragua, el caso de Venezuela y la propia Argentina, que ya ha tenido una problemática con respecto a Estados Unidos y que más adelante lo podemos tratar. Bien, Nicola, gracias. A ver, Eurico, vayamos primero, antes de entrar, porque Bannon también me interesa mucho, América Latina. Explícame lo que está pasando. Gana Bolsonaro e inmediatamente Estados Unidos le pide que se una para combatir a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Así abiertamente se lo pide. Y todo aquel que piense en izquierdas y socialismos, comunismos. Y lo peor es que Bolsonaro contesta feliz, acepta, y hoy está lanzando una limpieza dentro de su propio país contra el que piense a la izquierda, y más aún abre la posibilidad de poner una base militar de Estados Unidos dentro de Brasil. ¿Se está planeando reconfigurar el continente americano, Eurico?
Bueno, parece bastante evidente, ¿no? Nada nuevo bajo el sol. Yo recomiendo siempre la lectura de un libro fantástico de John Perkins que, bajo el título Yo he sido un hitman, un gángster económico, explica ya cómo se hacían todas estas cosas en los años 60 y habla de figuras clave como eran, voy a citar solamente dos, Robert McNamara, que además de ser secretario de Defensa con Kennedy fue también presidente del Banco Mundial, y cómo la CIA y la Secretaría de Estado norteamericana fueron cambiando, fueron reconfigurando todo su patio trasero, entendido como tal, pues prácticamente hasta el Cabo de Hornos, si me apuras, Roberto. Otro era, por supuesto, Henry Kissinger, ¿no? De Henry Kissinger, pues en fin, creo que poco se puede comentar porque es una de las figuras más estudiadas de la historia. Lo que consiguieron los Estados Unidos en los años 60 probablemente sea el nuevo objetivo de Trump. Es curioso porque Trump era un tipo, conforme le teníamos dimensionado, poco aficionado a la política internacional. Debía de ser el presidente más reciente en los Estados Unidos, menos aficionado a estos asuntos, pero se ve que le va cogiendo el gustillo, o este secretario de Asuntos Exteriores nuevo que tiene, el famoso Pompeo, le va imbuyendo, después de su experiencia en la CIA, de que esto es entretenido, por un lado, permítaseme la frivolización, y por otra parte puede resultar muy lucrativo y muy rentable para los Estados Unidos. Evidentemente, yo no voy a defender aquí un régimen que para mí es terrorista y criminal como el de Venezuela, lo digo siempre y lo repito, lo siento, o el régimen cubano que durante décadas ha perseguido a los disidentes. Pero es verdad que Brasil, que es todo un continente, no es un país en sí mismo, por tanto es una potencia de primera magnitud, ha estado dominada durante los últimos años por fuerzas de izquierda absolutamente antitéticas con los distintos gobiernos norteamericanos, y la subida al poder, la llegada al poder de Bolsonaro para Trump es un auténtico chollo. Bolsonaro necesita aliados potentes internacionalmente. ¿Qué mejor respaldo para este exmilitar, devenido en fecha muy reciente ya en presidente de todos los brasileños, que tener el apoyo del comandante en jefe, del presidente Trump? Como si le quiere poner 7 bases, y a partir de ahí veremos muchas cosas. Sí, la respuesta a tu pregunta es evidente que Estados Unidos quiere reconfigurar toda esa zona del mapa, evidentemente, porque además hace mucho tiempo que es discutible que cuando hablamos de Estados Unidos nos referimos a la primera potencia del mundo. Remember China, y la propia Rusia, pues en fin, como amenaza a ese poder global que durante más de un siglo han ejercido los norteamericanos. Bien. Nicola, al escuchar a Estados Unidos y Brasil que hará un frente común para combatir a todo país revolucionario socialista, hablar de bases militares, hablar de estar en contra de Venezuela, y ver también que Rusia ha enviado barcos y armamento a Venezuela, ¿hay la posibilidad de una guerra? Yo creo que el expediente norteamericano de la invasión militar está abierta. No nos olvidemos que de las últimas 211 guerras que han habido en la humanidad, Estados Unidos ha estado presente en 201. Estados Unidos es un país criminal, es un país usurpador, es un país ladrón de los recursos de los países del tercer mundo, y por lo tanto se puede esperar cualquier cosa de ello. También como lo fue España en su momento, que significó la muerte de 150 millones de latinoamericanos, donde los españoles vinieron a América Latina a robar, a saquear y a asesinar. Se nos fue, creo que no le gustó. ¿Puedo responder? Se nos fue, lo cortaron ahí. A ver, vamos directamente con Europa. Eurico, tú que... No, perdóname, solamente me tienes que permitir, Roberto, una mínima respuesta. Venga. a la falsedad, bueno, no quiero utilizar una palabra gruesa. Eso no es así, porque si tal fue, España llegó a dar un grado de civilización sin el cual todos esos países no serían lo que son, donde pues se pasó de arrancar vísceras y corazones humanos como hacían civilizaciones tan desarrolladas como la maya, a construir iglesias, a construir universidades, a construir catedrales y sobre todo a mestizar con los indios y a construir auténticos gérmenes de lo que luego han sido sociedades muy desarrolladas, no como los ingleses, que un grupo de delincuentes en un barco llamado Mayflower desembocan en Estados Unidos y lo primero que hacen es matar a todos los indios, que no queda ni uno. Eso sí es un genocidio. Lo de España fue otra cosa. A ver, Nicola, pues está entonces... tan acreditado que, vamos, huelga. Da pereza discutir de esto. Di Soto hizo lo mismo, Pizarro hizo lo mismo,
No te olvides lo que hicieron los españoles en Perú, que lo saquearon entero, mataron al Inca después de haber llegado a un acuerdo con él, mataron a cuanto mexicano se pasó por al lado. O sea, tanto Estados Unidos como España, en su momento España, cuando fue esta potencia imperial, fue una potencia criminal, asesina, ladrona, usurpadora, y que tiene su nivel de vida ahora gracias al empobrecimiento que hizo de América Latina, donde se lo robaron absolutamente todo. Entonces, pasando a la etapa actual y volviendo a esto, aquí ocurre exactamente una situación que es la siguiente. En esta crisis intercapitalista que hay, se están gestando las mismas condiciones por las cuales se desarrolló la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que no fueron luchas de izquierda contra derecha, sino que fueron guerras intercapitalistas que buscaban la explotación de los países del tercer mundo, la distribución de la riqueza, el control de las materias primas, de los mercados y el cambio de la frontera. Esas fueron las causas, y hoy en día estamos viendo exactamente lo mismo. No, nos vamos, solo aclárame eso, porque dice Eurico que son polos opuestos, ¿no? El nazismo y el sionismo. No, tienen la misma ideología, los dos hablan de exactamente las exclusividades. Los nazis decían que Dios les protegía, que eran la raza superior. Los sionistas hablan del pueblo elegido, dando a entender que los nazis eran ateos, amigo, perseguían la religión. Y resulta ser que ellos son exactamente producto de la misma situación económica internacional. ¿Ah? Así que, como te digo, son primos hermanos en su ideología racista, exclusivista, y más aún, Hitler y los nazis se confabularon con los sionistas para atacar a los judíos pobres y obligarlos a viajar a Palestina a la aventura de la colonización. Gracias. Oye, me decía Eurico que los nazis eran ateos, Nicola. No, en el cinturón de los soldados nazis decía Dios está con nosotros. Está equivocado, Enrico. Bien, gracias, Eurico. Que no, hombre, ¿qué va? Haremos otro programa, gracias. Eurico, Nicola, adiós, un abrazo, muchísimas gracias a los dos. Gracias. Otro ejemplo de totalitarismo y racismo unidos es el anuncio del señor Donald Trump del día de hoy. Prefiere dejar sin dinero, sin sueldo a los trabajadores del gobierno si no le aprueban su capricho del muro del apartheid con México. Incluso está dispuesto a que el gobierno de Estados Unidos se quede sin dinero por meses y por años, así lo dijo, y declarar emergencia nacional y construir la separación con México por sus pistolas.